nuestro amigo Cavallo tuvo algo que ver con eso también. La última reforma, a través de la ley, la 27.430, habilitó de nuevo esto, ¿sí? Es como que este ajuste por inflación entra a correr, entra a estar en vigencia. Y de lo que nos habla es que nosotros tenemos que realizar algunas actualizaciones de determinados bienes. ¿Sí? Como son bienes que no están sujetos, acuérdense esto, no, ustedes son muy chiquitos, ustedes no lo vieron eso. Incluso yo no lo vi y ya no soy chiquito. Pero los bienes que están sujetos, digamos, de alguna forma a la inflación es el efectivo, son todos aquellos bienes que están expresados en moneda. Esos bienes son los que sufren el efecto de la inflación. Pero el valor de la depreciación en los bienes de uso, en los bienes materiales que no sufren, no es que no sufren la pérdida, sino que de alguna forma pueden materializar o pueden exteriorizar esa pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Por eso la modificación lo que nos dice es actualice los valores de costo de algunos bienes. Son los bienes de uso, sean muebles o inmuebles, los bienes inmateriales, marcas, llaves, patentes, derechos de concesión, y o sea, las cuotas de participaciones societarias, los fondos comunes de inversión, los fideicomisos financieros, todo eso sufrió modificaciones con la ley. La ley nos dijo, ojo, a partir del 2018, de todo lo que haya ingresado al patrimonio a partir del 1 de enero del 2018, hay que hacerle modificaciones, ¿sí? Para que esos bienes queden habilitados, tienen que ser actualizados. Eso, ¿a qué nos llevó? Que hubo un periodo de gracia en que aquellos ejercicios que habían terminado en noviembre del 2017, ¿sí? La actualización entró a correr a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, nos permitía de alguna forma la ley hacer una especie de técnica en ese momento, una opción, que vos tenías la opción de hacer lo siguiente, de aplicar voluntariamente un revalúo, es decir, mira, todos estos bienes que yo tengo en mi patrimonio, yo voluntariamente los revalúo, es decir, hago un ajuste sobre el valor de esos bienes. ¿Por qué hago tanto hincapié en el valor de esos bienes? A ver si alguien me puede contestar hasta acá con lo que vimos la primera clase, que fue muy poquito, pero que seguro alguno de ustedes me va a poder decir, ¿por qué hago tanto hincapié en el valor de esos bienes? Va a aumentar el valor de la amortización. Exactamente. ¿Y la amortización qué me provoca? Modificar el valor de la amortización. Menos ganancias sería. Exactamente, me permite pagar menos ganancias. Entonces imagínense el nivel de importancia que tiene este tema con respecto a lo que es la recaudación. Entonces, ¿qué nos decía la ley? Eso usted puede revaluarlo, es decir, tome esos valores, revalúelo, pero como usted le va a dar un valor mayor a ese bien, obviamente, pague un impuesto excepcional. Si usted paga ese impuesto excepcional, queda de alguna forma eximido de hacer después los ajustes por inflación. Todo por pagar. El tratante hacía números y la verdad que era conveniente en ese momento pagar. Conveniente, ¿por qué? Porque imagínense con las tasas de inflación que tiene nuestro país, aplicar la revaluación a los bienes y es un tema. ¿Sí? Es un tema. Uno tenía la opción, el que no ejerció esa opción, los ajustes de determinados bienes. Por eso, si nos vamos al práctico, fíjense que el práctico, ¿sobre qué nos ajusta el práctico 9? Hasta lo que vimos del práctico 9, ¿no? Que no fue mucho, fue simplemente el primer bien, el primer inmueble, que lo que hace es, ¿se acuerdan? Yo tenía el práctico viejo el año pasado, lo que hace es toda la parte de ingresos está perfecto, porque acuérdense que yo estoy hablando de ajustar
la parte de costos de los bienes. Fíjense que toda la parte de ingresos está perfecto. Fíjense otro tema que hablamos con el compañero Emanuel. Fíjense cuándo se activó ese bien. ¿Y en el 85? No, la mejora, perdón. La mejora En el 2018. 31. en el 2018, perfecto. Fíjense que por eso en la resolución, la amortización, o sea, el práctico 9 nos plantea en el cálculo de la amortización, en el cálculo de la amortización del edificio, que era del año 85, si mal no recuerdo, 86, no nos plantea un ajuste mayor que el ajuste del índice general que teníamos al principio, ¿sí? Hasta ahí, si yo analizo este práctico con respecto al año pasado, no hay ningún cambio. Ni uno. Pero en la mejora, fíjense que incorpora la actualización del IPC. Que el IPC es el índice de precios al consumidor, que es esto que les digo. Todos los bienes que no optaron por el revalúo tienen que hacer ajustes por inflación. El ajuste por inflación. El ajuste por inflación es lo que consiste que nos va a dar, obviamente, como yo incorporo inflación, nos va a dar un valor mayor de amortización. Y nos va a dar un valor mayor de amortización en el caso de la mejora. Yo voy a amortizar esa mejora, a un ritmo, a un valor más rápido, por así decirlo, ¿sí? A un ritmo. ¿Qué genera eso? A ver si alguno me puede explicar. Ya no les hablo de la parte práctica la vamos a resolver. Les estoy hablando de más del efecto impositivo, económico, digamos, de que yo castigo, porque fíjense que lo que yo actualizo es el valor de la amortización que aplico. El valor de mi mejora sigue siendo el mismo, el valor de mi ingreso. Yo no modifiqué los 36.000 pesos que había hecho la inversión el inquilino y que me generó a mí un mayor ingreso. No, el valor del ingreso sigue igual. Que yo acelere la amortización, que acelere la mejora en mi declaración jurada. Menor base imponible. Menor base imponible, exactamente. Yo voy a desguazar, por así decirlo, el bien en forma acelerada. Y en el largo plazo lo que va a hacer es que yo pague más impuestos. ¿Sí? En el largo plazo lo que va a generar es que yo vaya pagando cada vez. ¿Por qué? Porque va a tener cada vez un proceso más acelerado no lo tomen igual, sino que es un efecto parecido al de venta y reemplazo. ¿Sí? Un efecto parecido a otra escala, es otro concepto, es otra figura, es otra situación, pero es un efecto parecido a venta y reemplazo. Hasta ahí es donde yo quisiera tocar este tema. Ya en el lunes vamos a ver con detenimiento todo, les voy a dar el soporte teórico de todo lo que tiene que ver con esto, con la modificación del 2018 y con los ajustes que tenemos que ver. Fíjense que es algo parecido al ajuste anterior que habíamos visto, solo que acá cambian un poco las fechas y cambian los coeficientes, pero el efecto es más o menos lo mismo. ¿Sí? Otro tema, en la biblioteca el contador Premuda dejó un material respecto de deducciones personales, deducciones reales, que nosotros algo ya vimos de deducciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que arrancamos con el artículo 44, después nos fuimos al artículo 30, después nos fuimos al artículo 20 y pico, después nos fuimos al 80 y así? Vimos lo que eran gastos necesarios, vimos lo que eran gastos necesarios para todas las fuentes, o gastos generales para todas las fuentes, después vimos gastos que eran específicos de la primera categoría. Todo eso ya lo estuvimos viendo en la parte teórica, en la parte del desarrollo. Bueno, después hay una segunda gama, una segunda serie de deducciones, que son las famosas deducciones personales. ¿Quiénes son los únicos que pueden sufrir estas deducciones personales? Las personas humanas. Personas humanas, sucesiones indivisas. Sucesiones indivisas. ¿Sí? Exactamente. Son los que pueden llegar a sufrir estas deducciones.
o mejor dicho, haberse beneficiado con estas deducciones. Estas deducciones, así como la escala del impuesto, digamos, los montos, las distintas escalas del impuesto, que después lo vamos a ver, varían año a año. Y con la salvedad de que por varios años variaban solo los montos deducibles. A partir del 2018 variaron los montos, conceptos nuevos, lo cual también es importante. Si ustedes ven alguna ley viejita o algún ejercicio viejo, lo más probable es que les genere muchas dudas y les genere confusión. Aclaración de las deducciones personales. Son montos que van a variar año a año y que desde el 2018 variaron en algunos conceptos, se fueron incorporando algunos conceptos. Volvemos a lo mismo, y dentro de algunos de los conceptos, si me voy inclusive a años anteriores, en donde no variaron los conceptos, varió la forma o la comprensión de ese concepto. Por ejemplo, el caso de los familiares a cargos. Nosotros a partir del 2018, los familiares a cargo sufrieron una modificación muy importante. Entonces, no es que desaparecieron, pero sí sufrieron una modificación. Si yo me voy a ejercicios anteriores, por ahí los resolvíamos de una manera que año a año va cambiando. De acuerdo al año en el que me ubico, va cambiando esta situación. ¿Por qué les digo esto y les hago esta aclaración? Porque en la práctica les va a suceder, cuando ustedes estén ejerciendo la actividad, si es que no están trabajando en algún estudio, el año en el que yo me ubico para hacer la declaración jurada, tengo que ir a mi machetito de ese año, y el aplicativo de ese año. Las deducciones y una serie de conceptos, como fueron variando de año a año, se va modificando, y la forma en que tengo que declarar o armar esa declaración jurada tiene que respetar la cronología de normas que era vigente en ese momento. En la parte impositiva es tan compleja y genera tanto malestar generalmente, porque obviamente es algo que se modifica año a año y de acuerdo a la voracidad o a la necesidad del legislador o de la agencia recaudatoria. En principio, si yo me voy al artículo 30, voy a tener una serie, nos vamos al artículo 30, a ver si lo tienen, si sigue la misma numeración, pues ya veo que bueno, vamos al artículo 30. ¿Carga de familia? De familia. ¿Sí? Fíjense que tengo el artículo 29, está medio desparramado por la ley, que son gastos de sepelio. Fíjense que el artículo 29 ya nos comienza a hablar de algunas deducciones que son personales, porque obviamente gastos de sepelio, ¿quién lo puede tener? Una sociedad no. No hay forma que una persona jurídica se le muera. Entonces, en la ley hemos desparramados varios conceptos que son deducciones personales. Fíjense, por ejemplo, gastos de sepelio me habla de que de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones contenidas en esta ley, puedo deducir hasta la suma de 0,04 pesos. Obviamente que esto está desactualizado, ¿sí? Hay tablas que publica la FIP año a año en la cual estos montos se ven modificados. Lo otro que es importante, que hay algunas deducciones que son de monto fijo, por ejemplo, los gastos de sepelio. A mí no me influye en qué momento del año yo esté ubicado para considerar un gasto de sepelio. Lo que tengo que considerar es el tope que me establece la ley. Si la ley me dice, les digo una tontería, puedo mover montos más fijos, más exactos. En este año yo puedo llegar a deducir por gastos de sepelio 1.000 pesos, exceso de mi familiar o de mi familiar a cargo en enero, se produzca en julio, se produzca en diciembre, yo voy a poder considerar ese monto independientemente del tiempo. Ahora, una deducción personal, por ejemplo, por nacimiento de un hijo, por hijo, digamos, y mi hijo nació en julio, y
el monto que me establece la ley, si son 1.000 pesos, yo lo voy a tener que proporcionar al año y comenzar a considerar el monto a partir de el momento en que nació mi hijo, que es julio del 2020. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ir viendo en forma más detallada, pero todas estas consideraciones las tengo que tomar en cuenta. Hay algunos montos que se deducen mes a mes. Hay un aplicativo, sobre todo cuando es de cuarta categoría. Ustedes conmigo ven primera. No se ve en forma tan detallada esto. ¿Por qué? Porque yo en primera, ¿cuáles eran los ingresos de cuarta? Eran los ingresos que yo recibía de mi empleador, como ya sea porque tengo un cargo en relación de dependencia y una serie de situaciones, jubilaciones, etcétera, etcétera. En cuarta se ve muy bien esto. En primera no tanto, porque yo puedo tener alquileres y no tengo ningún empleador, entonces yo no tengo que informar ninguna de estas deducciones personales, sino hasta el final del año, que es donde se practica la liquidación del impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Yo tengo, por ejemplo, en el año de alquileres, y rentas de alquileres, perdón, no ganancias, rentas de alquileres, una fortuna en alquileres, porque tengo depósitos, tengo departamentos, tengo propiedades muy importantes, las declaro todo. Voy a tener que hacer mi declaración jurada de ganancias, me va a dar renta, le voy a sacar los gastos necesarios, gasto necesario todas las fuentes, gastos de la primera categoría, etcétera, etcétera. Y además voy a poder comenzar a deducir estos gastos, ¿sí? Las deducciones personales. Quien tiene rentas de cuarta categoría, llamar a su empleador, ya lo van a ver bien con Enrique, con el control Ananía, tiene que informar a su empleador en determinada época del año cuando suceden las novedades con un determinado plazo, para que su empleador incorpore esto a un aplicativo que se llama Sirajit, y bueno, tiene toda una serie de vencimientos y demás, para que el empleador notifique a la FIP y a su vez lo tome él en conocimiento, y cuando le liquida el sueldo, ya haga las deducciones que le puedan llegar a corresponder al empleado, ¿sí? Para que el empleado, si no tiene alguna otra renta, no tiene alguna renta de otra categoría, no tenga que ir y hacer la declaración jurada de impuestos, pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo van a ver en cuarta, ¿sí? Esta parte se une mucho con cuarta. Ambas rentas son rentas básicamente de personas físicas. Entonces, tenemos las deducciones personales. Fíjense que la ley nos establece un cuadrito, digamos, de lo que les había comentado, deducciones personales. Me encuentro en el 30. Si me voy al 30, ¿qué me dice el 30? Ganancias no imponibles y cargas, artículo 30. Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas. ¿Se acuerdan? Habíamos visto ganancia bruta, ganancia neta. De todo esto, esto está entre ganancia bruta, digamos, ganancia neta y ganancia neta sujeta a impuestos. ¿Estamos en la estructura? O sea, yo esto aplico antes de llegar a la ganancia neta sujeta a impuestos, es decir, a la ganancia sobre la cual le voy a aplicar la alícuota para determinar el impuesto. Vamos a tener ya algunas precisiones con respecto a dónde van. Nos dice que en concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos 51.977, 51.977. A ver, aguárdenme un poquito que quiero ver algo. 89. La ley a todo el... 85, ¿no? 85.848. 85.800. Sí, sí, por eso preguntaba si todos tenemos la misma... Aguárdenme un segundito, un minutito. Justo se me fue la... ¿Listo? El de la página de Infolet que está actualizado dice el primero es 51.967.
¿Ustedes cuánto Dame tienen? un segundito, por favor. Vamos a ver otra cosa importante. 51, 957. Un segundito, por favor, que está media lenta mi máquina. ¿Qué escala yo tendría que ver este año, por ejemplo? ¿La del 2020 o la del 2019? 19. 2019. 19. 2019. Pero 2019. considerar mi empleador cuando me liquida sueldo. La de este año. La del 2020. ¿Sí? ¿Se entiende? Detalle menor eso. A mí los sueldos, si me liquidan y tengo rentas de cuarta categoría, mi empleador tiene que comenzar a ver las deducciones personales del año 2020. Si yo estoy haciendo una liquidación de ganancias del año, que son las que vencieron ahora, del año 2019, por el periodo 2019, tendría que estar viendo las deducciones de 2019. Para el año 2019, la ganancia no imponible del artículo 30, inciso A, era de 85.848 pesos. El 2020, a ver si aparece, es de 123.000 pesos. O sea, 123.861 pesos. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Y los alquileres que yo tengo este año, ¿en qué declaración jurada entran? 2020. ¿Lo de este año? 2020. ¿Alguien más que piense igual o distinto que Manuel? Yo también pienso que en 2020. Claro, porque mi periodo, ¿de qué a qué va mi periodo? Enero, diciembre. Entonces, todas las rentas que yo obtenga este año son las que me van a salir de base para que yo haga la liquidación final, liquidación de ganancias finales, a partir del posterior al 31 del 12 del 2020, y que probablemente venzan en mayo, junio del año 2021. 21. ¿Sí? Entonces yo comienzo a tomar las del 2020 para el año que viene, pero si yo me paro en este año y tendría que estar tomando las del año, entonces vamos a la del año 2019, que me parece que es la que tienen ustedes en su gran mayoría. Disponibles es de 85.848 pesos con 99, perdón, con 99. ¿De acuerdo en eso? Sí. Sí. Me dice que en concepto de ganancia neta no imponible. O sea, eso es por el simple hecho de estar inscrito en el impuesto a las ganancias y ser persona humana, yo, esa deducción personal, que esa deducción personal tiene el sentido, no es que la ley alegremente me dice, bueno, dedúzcase eso, usted me cae bien, sino que se supone que con esa plata que yo deduzco, están comprendidos todos los gastos que yo necesito para vivir. A ver, díganme, explíquenme un poco cómo hacen para vivir con 51.000, en este caso 80 y, ¿cuánto eran? 85.000 pesos. O sea, me da algo así de menos de 8.500 pesos por mes. Y 7.000 mantener pesos. una... 7.000 pesos, por eso sí. ¿Cómo hacen para vivir con eso? Como la ley no me permite, no vamos a encontrar en ningún lugar otra gran situación que les va a pasar mucho en la práctica, que la persona de a pie, la persona común que no tiene conocimiento con respecto a lo que es una liquidación de impuestos, cree que puede deducir. ¿Y dónde deduzco los alimentos, por ejemplo? Si es algo que yo necesito para vivir. En la ganancia y me muero. El concepto de gasto necesario deberían ser los alimentos. Bueno, acá está comprendido lo que yo necesito para vivir.
que para el legislador yo necesito para vivir 85.000 pesos. O sea que esto tiene una base de liquidación mensual. Mi empleador, en el caso que yo tenga rentas de cuarta, va a distribuir eso en el año y va a ir deduciendo una treceava parte en cada mes, ¿sí? De deducción mensual. Después la ley me habla de, vamos de nuevo al artículo 30, ¿qué más puedo deducir? Esto de cargas, sí. ¿Alguien preguntó algo? Hay un importe que hace referencia al cónyuge, puede ser. Eso es si yo estoy, digamos. Sí, ahora lo vamos a ver. Está. Sí, ahora lo vemos, seguimos, sí, está todo dentro de ganancias no imponibles. Dice que en concepto de cargas de familia, nombre lo mataron, pobre, yo soy una carga de familia. Siempre que las personas que se indican sean, todavía no me dijo que son cargas de familia, pero ya me puso condiciones la ley. Me dice que sean residentes, que estén a cargo del contribuyente y que no tengan en el año ingresos netos superiores a pesos 51.960, que acá está desfasado en la ley. Serían a pesos menores a 85.000 pesos, que es ganancia neta no imponible. Que el fulano, que todavía no sé quién es, mi carga de familia, todavía no sé quién es, puso condiciones, que resida en el país, que esté a cargo del contribuyente, o sea, tiene que estar a cargo de la persona que hace la declaración jurada, de la que es titular de la declaración jurada, pesos superiores a pesos 51.000, perdón, 81.000, o sea, a la ganancia mínima no imponible. Cualquiera sea su origen y estén o no sujeta a impuestos. Por ejemplo, un segundito. Por ejemplo, yo tengo mi hijo menor de edad, porque vamos a ver que tengo un rango para considerar a mi hijo, y acá entran de situaciones. No, perdón, no voy a ir a cargas de familia todavía. Listo. ¿Qué es lo que busca el legislador con esta situación, ¿no es cierto? Con respecto a las deducciones personales y bueno, hasta el mínimo no imponible en general, familia, ya sean, ahora vamos a ver quiénes son las cargas de familia, ya sean los hijos, cualquiera de ellos, deducir como una deducción personal, si tienen un ingreso superior al mínimo no imponible, ese es el criterio general de la ley, ¿sí? Del momento en que sea, o sea, en este caso estamos hablando de 85.000, el año que viene va a ser de 100 y pico, habíamos visto. Entonces, en ese caso se considera de que, como supera el mínimo no imponible, puede subsistir, digamos, puede cubrir sus necesidades, basándonos en el concepto este de que para la ley y cubre sus necesidades con 85.000 pesos. Es el concepto. Y lo otro es que fíjense que la ley, todavía no hablamos de quiénes son esas personas, pero que para la ley nos habla de un que es residente. ¿Sí? Entiende la ley por residente. La ley entiende que para que uno sea considerado un residente tiene que tener
descontinua o alterada, haber residido en el periodo fiscal, o sea, no en cualquier momento, en el periodo fiscal que yo estoy considerando. Meses, o mi hijo vivió 3 meses en Argentina el año pasado, este año vivió otros 3 meses y le salió una beca y se fue, no puedo considerarlo como un residente de Argentina, más allá que yo lo tenga que bancar y le tenga que mandar plata, para eso no corre. ¿Por qué? Porque pasa a ser residente de otro país. Es muy, muy estricta. Entonces, en todas esas situaciones, la ley dice que lo tengo que sacar, no lo puedo computar. Y me pide que cargue en la declaración jurada, cuando yo tenga el aplicativo y comienzo a hacerla, me pide que cargue el quit generalmente del sujeto que yo voy a deducir. Entonces, de esa manera también chequea de que el cumplimiento de lo que yo estoy indicando. Si no, yo, imagínense, puedo decir que tengo 5 hijos, si nadie me controla. Una determinada cantidad de información y con la cual chequea. Generalmente ya te aparece inclusive la información de todo esto. Vamos un segundito que quiero abrir de nuevo esto. Familia. En el caso de cargas de familia, el artículo 30, inciso B de la ley. Y ahí nos habla que dentro del concepto de cargas de familia, ¿quiénes tengo? Tengo al cónyuge, ¿sí? Si yo tengo, por mi cónyuge, puedo llegar a deducir en el inciso 1, otro mínimo no imponible, ¿sí? Corríjanme porque estoy abriendo ¿Cuánto la dijo, página por profe? las dudas, a ver si- ¿80.000? 80.033,97, ¿sí? Sí. Ese Es lo que sería yo el valor puedo, del mercado igual, profe. sería Creo. el valor de la carga de familia cónyuge, ¿sí? 80.033,97. Disculpe, La profe, ¿para qué deducción año es? ahora vamos a ver una. El ¿Cómo? actual es 115.471,38. Esto es 2020. 2020, yo estoy parado 2019, por eso hice la aclaración de que estaba parado en 2019. ¿Qué fue lo que se usó este año en la declaración jurada de este año? Lo que usted me está contando es lo que se va a usar en la declaración jurada del año que viene. Entonces yo tengo por mi cónyuge que puedo deducir 80.000, y las condiciones para el cónyuge son esas. No tiene que tener ingresos mayores al mínimo no imponible, tiene que residir en la Argentina y tiene que estar a cargo mío. Suena feo, el cónyuge puede ser hombre o mujer, acá no piensen, porque uno automáticamente género, ¿viste? Hace que se malinterprete, no. La mujer que trabaja también puede deducir por el cónyuge, marido, que está en la casa. Situación. Por cada hijo puedo deducir 40.361 pesos, bajo la misma condición. Si mi hijo tiene una beca que supera el mínimo no imponible, automáticamente queda excluido y yo no lo debería poder cargar como una deducción personal, ¿sí? Se ganó una beca y pasó más de 6 meses afuera del país, en forma continua o discontinua, ¿en qué plazo? En el plazo de este año, en el año que yo estoy haciendo la declaración jurada, en este caso sería 2019, con vencimiento en el 2020, yo no podría tomar esa deducción por mi hijo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Profe, ¿Cuánto tiempo, profe, tiene que estar Sí. afuera para ser considerado residente? De otro lugar, no tiene que superar los 6 meses. Afuera. Perfecto. No, discontinuos, o sea, puede estar un mes, vuelve, otro mes, vuelve, puede estar 5 meses, afuera. profe, ¿los dos padres pueden deducir los hijos? ¿O solo uno? En el caso de los hijos, es una carga especial en la cual los dos cónyuges pueden deducirlo, ¿sí? Si los dos cónyuges tienen ingresos, deducir. Las opciones son compartidas, ¿sí? Pero en este caso sí. ¿Qué otra deducción más puedo hacer? O sea que, vamos a suponer una situación, o yo no trabajo, mi señora trabaja, ¿sí? Yo me quedo en mi casa, me quedo con mi hijo, tenemos un hijo menor de edad, de 1 año,
poder deducir ganancias no imponibles, 85.000 pesos, va a poder deducir cónyuge, otros 80.000 pesos, y va a poder deducir por nuestro hijito 40.000 pesos. Ujú. ¿Ven cuando ustedes ven en alguna nota periodística que dicen una familia de 2 hijos, tipo, comienza a pagar ganancias a partir de tal monto? He escuchado 1000 veces eso, que a partir de tal monto se va a comenzar a pagar ganancias. En realidad lo que hacen es, ven esta tabla, se fijan la composición de una familia y cuánto pueden llegar a deducir, la resta y dicen, bueno, si es una persona que trabaja, que no tiene hijos, que vamos el resto de las deducciones personales, que trabaja, que no tiene hijos, que trabaja, que es empleado en relación de dependencia, suman las deducciones, dividen por 13 y dicen, bueno, va a comenzar a pagar a partir de tal monto. ¿Por qué? Porque superan las deducciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Bien. Más rápida, cuando alguien le pregunta, che, ¿a partir de cuándo voy a comenzar a pagar ganancias? Y a ver, ¿cómo es tu configuración más o menos? Y bueno, mi configuración es así, recibo ingresos así, 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 me fijo la tabla, me fijo lo que puede deducir y a partir de lo que supere va a comenzar a pagar. Es muy sencillo, es muy, muy sencillo. No, nada, Profe, ¿y ese con las deducciones personales. Sí. cónyuge tiene que ser casado legalmente? ¿O cómo demuestra la relación? No, con certificado de convivencia, la ley, afortunadamente, el Código Civil, que ahora es el Código Civil y Comercial de la Nación, en la última modificación receptó una serie de modificaciones, ¿sí? Está el matrimonio igualitario, situaciones que obviamente que el Código Civil avanzó, hoy ya, digamos, la institución matrimonio jurídica puede estar conformada por personas del mismo sexo, por personas de distinto sexo. Entonces, el concepto de cónyuge, por eso habla de cónyuge. Cualquiera sea digamos, el género del cónyuge, yo deduzco lo mismo. O sea, no hay ningún tipo de distinción en este caso. Y yo lo que sí tengo que tener es algo que demuestre la unión convivencial, porque me van a pedir, el aplicativo me pide que yo cargue los datos. Que yo cargue los datos. Entonces, tengo que tener algo que respalde esa situación. Vio que ahora la obra social, todos me piden justamente, si yo tengo la obra social, ¿cómo no voy a poder deducir ganancias? ¿Sí? A más de uno le pasará que si tiene pareja o convive con la pareja y trabaja y la obra social y nada, hizo en la policía o en un juez de paz una constancia de que tienen una unión convivencial y eso les sirve para deducir. ¿Ah? Bien, gracias. Bueno, habíamos dicho, puedo deducir a mi hijo, puedo deducir al cónyuge, deducción especial, que es la del artículo 30, inciso U, inciso C, apartado 1. Vamos a la ley a ver qué nos dice. Artículo 30, apartado 1. Y nos dice que en concepto de deducción especial, suma equivalente al importe que resulte de incrementar el monto que hace referencia al inciso A del presente artículo. O sea, hasta la suma de, lo que hace es el mínimo no imponible, lo multiplica. Vamos a ver por qué. En el caso que se cumplan determinadas situaciones. O sea, esto es acumulativo al punto A, al mínimo no imponible. No es que yo cobro el mínimo no imponible, o perdón, no es que yo deduzco el mínimo no imponible, si lo deduzco, o lo deduzco esto y el mínimo no imponible no. Son todas deducciones que si cumplo con la condición son acumulativas. Me dice, ¿en qué caso? Me dice, una vez cuando se trate, o sea, lo mismo o el equivalente al mínimo no imponible, cuando se trate de ganancias netas comprendidos en el artículo 53. El artículo 53. Vamos al artículo 53. Cuando se trate de ganancias del 53. Ganancias de tercera. Vemos entonces el 30.
de ganancias de tercera, o sea, yo puedo hacer una deducción especial. Se trate de ganancias netas comprendidas en el 53, o sea, ganancias de tercera, siempre que se cumpla ¿qué condición? La persona trabaje personalmente en la actividad o en la empresa. ¿Sí? O sea, esa es la primera condición. Si yo recibo o son ganancias netas que están comprendidas en el 53 y trabajo en la actividad, esto está más volcado a cuarta. Yo les hago la mención, lo van a ver bien con Enrique Ananía, lo van a ver bien con el profe. Esto es más deducible a cuarta más que a primera. Acá estamos en la estructura de primera, pero lo tienen que manejar porque va todo junto en deducciones especiales. Entonces, en deducciones personales, perdón. Si yo trabajo, tengo ganancia de tercera, trabajo en la actividad, tengo la deducción especial. ¿En qué otra situación se me da también? Cuando tengo ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que quede en el apartado siguiente, estos supuestos incrementen en 1,5 veces cuando se trata de nuevos profesionales o nuevos emprendedores. En fin, lo que hice, y después tengo otra que es mayor, que es la del punto 2, que es de 3,8 veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82. ¿Qué buscó el legislador con esto? Buscó, hay determinadas ganancias, rentas que usted va... Entonces, si usted recibe esas rentas importantes y las quiero proteger de alguna forma, cuando usted recibe esas rentas, yo le permito que usted deduzca un monto mayor, un monto superior. Pone una serie de condiciones. Me dijo que era cuando yo recibía rentas del artículo 82, eran ganancias de cuarta, ¿sí? Por eso les decía que esto lo van a ver bien cuando veamos cuarta. Porque si yo recibo ganancias que vengan del desempeño, recibo rentas, perdón, del desempeño de cargos públicos, inciso A. Inciso B, trabajo en relación de dependencia. Inciso C, jubilaciones. Y bueno, y después había otro inciso más. En ese caso yo voy a poder deducir un monto más grande aún, de la deducción mínima no imponible de 85.000 multiplicado por 3,8 veces. O sea, imagínense que voy a poder deducir el mínimo no imponible, voy a poder deducir cónyuge en el caso que lo tenga, voy a poder deducir hijos en el caso que lo tenga, y voy a poder hacer esta deducción especial, que son como de 300 y pico mil pesos, 400.000 pesos, no sé, ahora vemos bien cuánto es el monto. Si yo trabajo en la actividad, soy empleado en la actividad, en el caso que soy autónomo, ya vamos a ver una situación en la cual cuando soy autónomo también puedo hacer una deducción especial, pero siempre que tenga al día el pago de autónomos hasta la fecha de la presentación de la declaración jurada, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver ahora. Entonces yo tengo un compendio de situaciones y un compendio de características que yo tengo que analizar del sujeto, de la persona la cual estoy armando la declaración jurada, para ver qué le puedo deducir. Tampoco puedo ir por la vida como un loquito deduciendo a todo el mundo lo mismo. No, puedo deducir esto, puedo deducir esto. O sea, hay que ir analizando la situación. Les va a pasar en la práctica que los familiares de ustedes, amigos, todos van a decir, che, ¿cuánto? Si yo me aumentaron en el sueldo 1.000 pesos más, ¿cuánto voy a pagar de ganancia? Y esto y aquello. Y en realidad no puedo, no tengo una fórmula. Tengo que traer, fíjense todas estas cuestiones a partir de qué va a comenzar a pagar el sujeto. Y cada una de estas deducciones, como son beneficios, tienen determinadas características que yo las tengo que tener muy en claro, porque si alguna de esas características no se cumple, no hay la posibilidad de efectuar esa deducción. ¿Sí? O si la efectúo, puedo estar sujeto a una impugnación por parte del fisco. ¿Está? Acá la del 2019 de ganancias, vamos a encontrar deducción especial del artículo 30, 171.697 pesos. Deducción especial del artículo 30, inciso C, apartado 1, nuevos profesionales, 214. Deducción especial del artículo 30, inciso C, apartado 2, 412.000 pesos. La primera deducción especial de 171.000 pesos era la situación que yo recibía rentas de tercera, ¿sí? Rentas de tercera y que trabajaba en la actividad. Si yo percibo rentas de tercera y trabajo en la actividad, puedo deducir hasta 171.000 pesos. Si yo soy un nuevo profesional emprendedor, que la ley me asigna esa categoría,
puedo deducir hasta 214.000 pesos. Y después la ley me indica que es un nuevo profesional, cuánto tiempo tengo que tener matriculado, una serie de cosas, puedo deducir hasta 214.000 pesos. Y acá es donde me exige que yo tenga pagado los conceptos de autónomo, ¿sí? Del año, los 12 aportes de autónomo, las 12 cuotas de autónomo. Puedo tener impagas todas y pagarlas antes del vencimiento. El día anterior al vencimiento de la declaración jurada, puedo ir y pagar y tomarme la deducción completa. O me puede pasar de que yo presenté la declaración jurada con anterioridad al vencimiento, ¿sí? La declaración jurada vence en junio y yo presenté en mayo, y no hice el pago de todos los aportes del año en cuestión. Situación, ¿puedo rectificar y tomarme esa deducción especial? ¿Qué les parece? ¿Para pagar menos impuestos? Lo pierdo, ¿sí? Lo pierdo. Si yo presenté la declaración de jurada antes del vencimiento y no consideré esto, pierdo ese beneficio. De efectuar esa deducción. Si yo no pagué nunca autónomo durante todo el año y pago el día anterior al vencimiento, me puedo tomar todo. ¿Sí? Si yo fui ordenado y lo pagué en todo el año, no voy a tener problema, es lo normal, me tomo la deducción sin ningún problema y ya sé que se cumple con todo. ¿Sí? Son las distintas situaciones que yo me puedo encontrar con esa deducción. Y por último, la deducción especial del artículo 30, inciso C, apartado 2, que es la situación en que se trataba de ganancias del artículo 80 y pico, ¿sí? Que eran ganancias de cuarta categoría. Fíjense que la anterior, la del primer apartado, era la del inciso, la de ganancia de tercera. Ahora estoy hablando de ganancias de cuarta categoría, y no solo eso, sino que determinadas actividades yo estoy... Profe, perdón, una Sí, consulta. Al sí. ser responsable de la sociedad de capital, la persona que se va a tomar esa deducción especial tiene que ser un socio, ¿no es cierto? Tiene que ser socio. La Sí o condición es que usted sí. tiene que ser socio. O sea que si no Sí o tiene, sí. si no es socio, esta deducción ni se toma. No, ni se toma. No, porque usted no existe, o es empleado, sí, o está trabajando en negro. ¿Sí? Claro, ¿Se entiende? sí, sí. O sea, si usted no es socio, está trabajando está recibiendo renta, ¿de qué manera usted puede recibir renta de tercera si no es socio? De ninguna otra forma. De Si no ninguna sos otra socio, forma. no. No, sos un empleado en negro que debería estar recibiendo rentas de cuarta. Rentas de cuarta, claro. ¿Sí? Además, Pero son si bonos estás en negro tampoco deberías. Tampoco, bueno, esa es una condición, igual eso lo van a ver con el contador de Ananía, en realidad, pero la deducción especial, ojo, porque la deducción especial esta de cuarta categoría, que es la más elevada de todas, que son 412.000 pesos, la condición es que yo tengo que haber hecho aportes de jubilación completos durante todo el año, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque hay una treta que nos gusta hacer a los contadores, que nos gusta mucho hacer a los contadores, que es o una figura que se llama la de las tareas técnico-administrativas. Entonces yo soy empleado de una SRL, soy socio de una SRL, socio gerente de una SRL, y bajo la figura de, como obviamente si yo tengo un recibo de sueldo, yo como socio gerente puedo cobrar honorarios, facturo, como cualquier hijo vecino, facturo y recibo mis honorarios. O puedo tener un recibo de sueldo en relación de dependencia. Me liquide a mí un recibo de sueldo y paga aportes, contribuciones y todo lo que eso implica. Y hay un camino intermedio que nos gusta usar a nosotros porque le da al cliente la sensación de que no está pagando tanto, que es la figura de las tareas técnico-administrativas. Es decir, yo soy socio gerente, me pagan con un recibo de sueldo por mis tareas de técnico-administrativas, pero ese recibo es especial porque va sin las contribuciones normales. Con lo único que va es con la ART. Entonces imagínense, yo le pago a mi gerente 100.000 pesos
por mes y me encanta ese recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque son los 100.000 pesos, no tengo el costo de los 25.000 o 30.000 pesos que me representan las contribuciones sociales. Me encanta. Lo malo de eso, yo lo puedo deducir a ese recibo de la declaración jurada de ganancias de la sociedad sin ningún problema. Lo malo es que quien recibe eso, que recibe rentas de cuarta, no puede aplicar la deducción especial de los 412.000 pesos. ¿Por qué? Porque no está haciendo los aportes y contribuciones que corresponden al sistema de seguridad social. Ojo con eso, porque es un error muy común. Muy común. Pero la sociedad sí se puede deducir. La deducción sí se puede tomar la sociedad. Lo que pasa es que Como yo honorarios. no debería, exactamente, yo no podría, no, como sueldo yo estoy pagándole una remuneración al socio gerente. Lo puedo deducir completamente en la sociedad. Lo malo que me trae a mí es que ese socio gerente va a tener que pagar ganancias sin poder deducir estos 412.000 pesos. ¿Sí? Que no es un monto menor, imagínense que le da unos 30.000 pesos al mes. Sobre 30.000 pesos al mes pagar el 25% y es un numerito. Le puedo asegurar que no le va a causar ninguna gracia. En fin, estas son las deducciones personales. Vamos a trabajar después vamos a ir cerrando un poquito más específicamente con primera, cuáles son las deducciones que vamos a aplicar y demás. Ya con los prácticos se va a ver un poco más. Lo que quería era que tengan un detalle de esto. No hice tanto hincapié en la estructura de deducciones personales porque, como les decía, el contador Premuda dejó en la biblioteca un material que tiene que ver con el tema de deducciones. Deducciones que son más importantes porque tenemos deducciones personales reales, tenemos deducciones personales que no tienen un origen real, y así, ¿sí? Entonces, todas esas categorías tómenla en cuenta porque le encantan a los profes consultar esas cosas en los parciales y en los finales. Invito a que saquen de la biblioteca ese material, perdón, de la fotocopiadora ese material, y el lunes vamos a volver al ejercicio 9, pero ya con el soporte de esto que les había comentado de la modificación del 2018, que es el ajuste por inflación, ¿sí? Que eso es lo que nos vemos reflejado en la parte de amortización, en la parte de costos, que fue lo que les había comentado al principio, que es lo que la ley nos obliga a hacer a partir de la modificación del 2018, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Nos vemos con suerte el lunes. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Hernán. Y Gracias. los espero con el ejercicio 9 el lunes. Vale. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, profe. Luego. Chao, profe.